Somos del mismo grupo. Del mismo grupo. Los Ay. chiquillos van después. Ellos van después, ellos van primero. Gracias, manito. Ustedes son segundos. Ellos son los segundos. Ellos son los primeros. Sí. ¿Viste, weón? ¿Este hermano? Ya, hermano. Ahí no. Ya. ¿Va a estar en la biblioteca, no? Sí. Ya. Si no te lo va a vender. Vale, 500 pesos. Algo que yo Luli. Bajaron los precios. no sé tal vez, que lo tenía ahí. Ya, pues vale, está en la mochila, ¿verdad? Todo vale. Sí. ¿Cuándo? Hay que necesitar la copia. Oye, ¿dónde está la gente, No, pues eso es lo que mandó. Esto tendría que ser con una No ley. sé de dónde. Usted quiere explicaciones personales. Bueno, voy a explicar detalles del proceso de elaboración de la cerveza. Aquí están dadas todas las etapas o pasos del proceso. O sea, que inicia con la recepción de materias primas. Cuando hablamos aquí de materias primas para la cerveza, solo nos vamos a enfatizar en dos materias primas: la cebada Y el lúpulo. malteada y el triturado de arroz. Bueno, podemos colocar una tercera: jarabe de maíz. No es las únicas materias primas que tiene este proceso, pero son las que ingresan todos los días. Sin esas no podríamos hacer cerveza. Las demás se compran por otro lado, pero estas son especiales, vienen en carro tanque o en camiones graneleros. Las cervecerías tienen un sitio de almacenamiento para estos materiales. Estos dos son granos y este es un líquido. Para los granos, el sitio de almacenamiento son los silos. Los silos pueden ser metálicos o pueden ser de concreto, donde se guardan esas materias primas. Y este es un tanque metálico. Después vamos a mirar dónde se usa el jarabe de maíz. Entonces se comienza con estos dos. El nombre del grano para hacer cerveza es la cebada. Tiene un apellido llamado malteada porque pasa por un proceso de maltaje. ¿Qué es maltaje? Es un proceso en el cual yo el grano, tal cual como lo tomo del cultivo agrícola, no me sirve para hacer cerveza. Ese servirá para hacer sopa, para hacer cosas, pero no sirve para hacer cerveza. Este grano, Profe, ¿el malteado es cuando le traigo toda la pureza o no? no, eso es lo que voy a explicar. Este grano, cuando se llama cebada nomás, es un grano que es muy duro. Es un grano duro, como un vidrio, así tal cual como el arroz. Sí, es demasiado duro. Y yo lo que quiero es extraer los contenidos que tiene ese grano. Por lo tanto, yo lo vuelvo un grano que sea friable, que yo lo pueda moler, sacarle la harina, la sustancia que quiero extraer usando agua. Para poder molerlo yo tengo Pero que... para poder hacer eso, lo
tengo que pasar por un malteaje. ¿Qué es un malteaje? Un maltaje es un proceso que se hace en una maltería en el cual el grano se pasa por ciertas etapas con la finalidad de que este grano tiene un compuesto que solo él tiene, por eso sirve para hacer cerveza. Una enzima que se llama la alfa-amilasa. Una enzima. Voy a meter aquí un poquito en química cervecera. Una enzima. Amilasa. ¿Qué hace la alfa-amilasa? La alfa-amilasa destruye los enlaces dobles de los almidones. Los destruye. Para convertir el almidón en azúcares, en cadenas más cortas, llamadas carbohidratos o azúcares. Todos los granos que se usan en cervecería tienen gran contenido de almidón. Arroz, maíz, cebada, jonjolí, soja, todos esos son granos que contienen mucho almidón. Pero a mí no me sirve el almidón, me sirve el azúcar. Y yo tengo que desdoblar almidones en azúcar utilizando compuestos químicos. En este caso, yo uso la alfa-amilasa. Si yo la comprara, me cuesta mucho la alfa-amilasa como enzima. Me cuesta adquirirla. Pero este grano llamado cebada la tiene. Lo que yo tengo es que despertarlo. ¿Y dónde lo hago? En el proceso de maltaje. El maltaje, ¿qué es lo que hace? Tiene una primera etapa que se llama germinación. Yo le agrego agua a la cebada y al tener humedad, como cualquier semilla que es, va a tratar de crear una planta, ¿sí? De que le salgan raicillas. Pero como yo lo que no quiero es crear plantas de cebada, sino que la cebada se vuelva friable, porque cuando ya el grano tiene agua se hincha y ya tú lo puedes descomponer. Eso es lo que se hace en la maltería. Entonces, cuando sale el primer asomo, 1 milímetro de raíz, miren el cuidado que hay que tener. Cuando sale 1 milímetro de raíz, yo detengo la germinación. No quiero que las raíces crezcan. A medida que crezcan las raíces, me están consumiendo el material que tiene el grano. Me lo consumen. Entonces, mira, esa pequeña raicita que se llama acróspiro, tengo unos datos que ustedes no entienden un carajo, pero le voy a echar el cuento completo. Se llama acróspiro. Apenas sale 1 milímetro de eso, yo corto la germinación. ¿Cómo le corto? Le quito el agua y le meto temperatura para retirar la humedad que ella tiene y no siga creciendo esa futura planta. Lo corto. Después que corto eso, la someto a un proceso que se llama tostación, secado total. Ya no quiero que haya humedad ahí, secado total, tostación. La tostación me da dos cosas. Una que me da el color que yo quiero en el grano para el tipo de cerveza que voy a producir. El color Tesla. Poquito color, me va a salir una cerveza Blonde, ¿sí? La Blonde es la cerveza amarilla que ustedes ven. Un poquito más de tostación, el grano coge más color y me da la cerveza ámbar, esa que no es amarilla, no es negra, sino es como rojiza. Y mucho calor, la pongo casi como café, tostada, y me sale la cerveza negra. Entonces, el tipo de malta la determina la tostación que yo le dé al grano, ¿sí? Así me da el tipo de cerveza, si la quiero rubia, si la quiero ámbar o si la quiero negra. Entonces hay la malta café, la malta caramelo, cerveza negra. La malta rojiza, cerveza ámbar, y la malta rubia o dorada, cervezas amarillas. En el proceso de maltaje. Eso se hace en una maltería, no se hace en la cervecería. ¿Cuánto se demora más o menos? Yo coseché la semilla, por decirlo así. Y eso yo la llevé al proceso de maltaje, ¿no? Sí. Y eso es como, me imagino que debe ser como una cama, algo así, donde se
Se le echa agua, son unos estanques inmensos, pero mucha agua. donde yo la tiro, claro, la cubro, voy mirándole una temperatura y un contenido de humedad, retiro un grano y apenas aparezca, eso es cuestión de horas. Son cuestiones de horas. Desde que Apenas le eché el agua, aparezca, desde que le echo el agua, hasta que sale empieza a respirar la planta, tiene agua, yo tomo el grano y ya lo veo que lo puedo destruir con la mano, que le absorbe agua. poco el tiempo Y le sale una raicita, eso es poco tiempo, es como cuando ponen a los niños que van a hacer una plantita, entonces que le metan un algodón húmedo, el ramito y van mirando cómo van saliendo las raicitas, lo mismo, es exactamente lo mismo. Son cuestión de horas. En un día ya después tú puedes ver que ya está la raicita, al día siguiente ya puede que esté la raicita. Y después viene un sometimiento a temperatura, no quiero choque térmico con esta cuestión, entonces voy retirándole porque la planta respira como uno y bota CO2. Entonces voy controlando eso porque crea un ambiente lleno de mucho CO2. Y voy controlando ya cuando la tengo lista en lo que quiero. Hay un proceso en que uno hace un volteo y se desprenden los granitos, como ya no tiene humedad, la raicita esa murió y se cae, ese acróstico, se recoge en la parte inferior de la hoja y ya está, y sigue la manta su proceso. De ahí viene el proceso del tostado, ¿cierto? Y después viene el tostado. Pero el tostado, ¿cuánto se demora más o menos? También son camadas por hora. Por hora. Yo le someto una temperatura determinada y voy mirando una unidad de medida que se llama color. ¿Es con aire caliente o con Aire caliente. Aire caliente. Y miro color, una unidad de color que se tiene. Entonces, dependiendo del tipo de malta que yo quiero hacer, ya sé si esta me sirve para cerveza rubia, para cerveza ámbar, me sirve para cerveza negra. ¿Y cómo se mide el color? ¿Solamente visual o con alguna tabla? No, con equipos. A ver. ¿Con una termocupla o no? Con equipos, no equipos. ¿No es con una termocupla? No, termocupla es temperatura. Temperatura. Termocupla es para temperatura. No, el color. Hay un equipo espectrofotómetro. ¿Ya? Yo pongo y él me da el color que yo tengo de acuerdo a unos niveles que se tienen que establecer. Hay un blanco que uno tiene con agua destilada, eso el color se supone que es cero, y después yo hago una especie de solución con mi malta para ver qué color da, ese agua se empieza a tornar de color y ahí miro el color que me está dando esa malta. Y ese color, a medida que se va tostando, va aumentando hasta tener un color café que es lo más oscuro que tengo. Y ahí sé, en esa gama de colores, cuál es la que tengo yo. Y de acuerdo a esa gama de colores, vamos a sacar el color de cerveza. ¿O no? No, es el color que se quiere para el tipo de cerveza que Ya. uno va a hacer. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con esta moda, apenas estoy entrando en la materia. Se supone que tiene que ser homogéneo el tema de la temperatura para que todas las... Es homogéneo. Es homogéneo. Es homogéneo. Todo eso ocurre en una maltería. Y ya cuando viene la cervecería, viene cebada, ya viene con apellido, malteada. Esa cebada pasó por un proceso de maltaje. Y en las empresas, para no decirle tan rápido, uno le llama malta. Dice, no, la cerveza la hacen con malta, realmente se llama cebada malteada. Y le dicen malta. ¿Ya? Bueno, estos dos son los que aparecen aquí en la recepción de las materias primas. Ambos contienen mucho almidón, estos dos granos, estos dos cereales. Contienen almidón, son cereales. ¿Y qué cambia entre una empresa y otra, entre un país a otro? En Colombia, lo que estoy mostrándole ahí es Colombia, el arroz es un grano muy barato, no es como aquí que es tan caro, allá es muy barato. Hay muchas plantaciones de arroz. Entonces una materia prima que es barata, atrayente para los procesos industriales por cuestión de costos. Obtengo bastante almidón a bajo precio, pero el arroz no tiene alfamilasa. Entonces, quiera o no, me toca agregar cebada malteada. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Las famosas cervezas artesanales, ¿por qué cuestan tanto? Porque se hacen 100% con cebada malteada. No usan ningún otro tipo de cereal.
Ellos aplican lo que se conoce como la ley de la pureza de la cerveza. La ley de la cerveza, que es la alemana, que dice que una cerveza es un compuesto que se obtiene de la fermentación alcohólica a través de la levadura de cebada y lúpulo con agua. Para de contar, no hay más materia prima. Esa es la ley de la pureza de la cerveza que tienen los alemanes. Las cervezas artesanales cumplen con esa ley de la pureza. Por eso es costoso hacer una cerveza artesanal y por eso su precio en el mercado, que no baja de 1.000 pesos, ¿sí? 900, 1.000, 1.200, dependiendo la... ¿Qué es lo que era el lúpulo? El lúpulo es la que da el amargo, vamos más atrás allá, es el que le da el amargo a la cerveza. Bueno, eso viene en toneladas en carros graneleros, ¿sí? Eso no viene en saquitos, no viene en carros graneleros. Mediante un sistema neumático, presión negativa, succión, yo extraigo del carrotanque los granos de cebada y de triturado de arroz y lo envío a unos silos. Ahí se almacena. Entonces, la primera tarea hay una recepción de materia prima y después pasa a un almacenamiento. ¿Ya? Se almacena en silos. Esa es la segunda etapa. Ya teniendo estas materias primas principales, ahora, ¿qué pasa con el triturado de arroz? Entre otras cosas, todavía es más barato porque ustedes saben que hay grados de arroz. Ahí el que usamos nosotros es un grano partido. El más barato todavía de lo barato, es lo más barato. Grano que le llamen de segunda, tercera, cuarta, quinta, no importa, está partido, son pedacitos, ese es el que me sirve. Eso es para sacar el almidón, ¿no? Yo nada más voy a sacar almidón, entonces a mí no me importa si está entero o está, yo no voy para un concurso de gourmet, ¿sí? De cocina gourmet, que el grano que no, yo voy a hacer cerveza, necesito almidón. Entonces el más partido es el que menos vale. Tras que es barato, se produce en un país que tiene mucho arroz, imagínense lo barato que es hacer cerveza con triturado de arroz. Hay países en donde lo barato es el maíz y se hace en vez de triturado de arroz con maíz. En África, por ejemplo, se usa el ajonjolí. Hay mucho ajonjolí, entonces cerveza con ajonjolí. En otras partes, cerveza de trigo, porque hay mucho trigo, pero todos son cereales y con todo se puede hacer cerveza. Particularidad, el único cereal que tiene la alfa-amilasa es la cebada. Por lo tanto, no puede faltar la cebada. Si no, no tengo cerveza, a menos que yo compre la enzima y eso me va a salir por un ojo de la cara. ¿Ya? Estaría muy costoso hacer cerveza. Bueno, aquí todo lo que he hablado, ya, apenas voy por aquí. ¿Sí? Sí, verdad. Lo demás es conocimiento general. Ya, tómenlo como conocimiento. Yo hablo mucho, pero bueno, me recrean nuevamente a mi nacimiento. ¿De dónde vine yo? Ya. 100% cervecero. Ahora, como este grano viene del campo, va a tener muchas impurezas. Raicillas, arena, piedrecitas, granos de otras plantaciones anteriores como granos de avena, cosas raras que vengan. Entonces, por eso yo lo paso por un proceso de limpieza y molienda. Eso es un pack, ¿sí? No es que la limpieza primero y la molienda, es un equipo que limpia y muele. Limpia y muele. Entonces, viene unas zarandas vibradoras que pasan solamente por diámetro el material que yo quiero, que es mi grano de cebada, y retiene otras impurezas, arena, granos de avena, piedrecilla, que entre otras cosas, si las dejo pasar, hay un riesgo de explosión en el molino. Hay un riesgo de explosión por presencia de piedra en el molino. Explotan, ¿sí? Porque hay energía estática que se produce y eso la facilita cualquier fricción con una piedra, que haya una chispa y explote. Por eso el cuidado allí especial del retiro por medio de zaranda de las impurezas, sobre todo de las piedrecillas que pueden causar explosiones.
Aunque lo que yo quiero extraer es lo que está dentro del grano. Este grano tiene una cáscara como cualquier grano. Yo cuido para cervecería que no se destruya la cáscara de la cebada. Ahora dirán, ¿y por qué? Porque la voy a utilizar más adelante como un medio de filtración. Va a ser una capa que va a ser filtro, va a servir de filtro, va a detener impureza. Esa parte sólida que forma la cáscara, entonces yo no quiero destruirla. Entonces no me sirve cualquier tipo de molino. El molino para cervecería es un molino especial. Lo que yo quiero es medio machacar el grano para que salga lo de adentro sin partir la cáscara. Hágase la idea, usted apachurra un banano, un plátano, para que salga lo de adentro, pero que la cáscara le quede entera, sin romperla toda. ¿Sí? Más o menos, lo que yo quiero es que me salga la cáscara lo más entera posible. Entonces hay una molienda húmeda que medio humedece el grano para poder suavizarlo, para que cuando pase por unos rodillos que giran, nada más medio acaricia el grano y salga la parte interna sin dañar la parte externa. Aquí hay un primer control en la molienda. El control es, hago un tamizado porque yo quiero diferentes tamaños de harina, desde una harina gruesa hasta un polvo. Todo esto lo voy a recoger yo en agua, que es otra materia prima especial para hacer cerveza, el agua. No sirve cualquier tipo de agua para hacer cerveza, tiene unas condiciones especiales de pH, alcalinidad y dureza. ¿Sí? Tiene que ser especial. Se necesita un agua que sea más o menos de 60 partes por millón, más o menos. Usted toma una agua del grifo aquí o en cualquier parte, superan los 100 y hay veces que hay hasta 200 y tantas partes por millón. Por eso es que usted ve cuando calienta esa agua que se forma un depósito cálcico, ¿sí? Lo puede ver usted en su hervidor, en su cosa, y se le vuelve una cuestión blanca. Esa endureza que está presente, carbonato de calcio, es el nombre químico de ese compuesto que está allí y que representa la dureza en el agua. Yo no quiero el famoso sarro, ese carbonato de calcio. La próxima diga, no diga sarro, no, carbonato de calcio. Mira cómo aprende esta muchacha. Eso no es muy agradable en la cerveza. Ustedes han oído de cerveza tipo Pilsen, cerveza tipo Múnich, cerveza tipo... que existen, ese tipo de cerveza. No es que es una cerveza tipo Múnich, es una cerveza tipo... una cerveza bávara, una cerveza, y empiezan a nombrar unos apellidos. Eso se refiere a la región donde se hace la cerveza que tiene un agua especial. Y toda esa cerveza sabe de una forma distinta a las otras, porque son aguas de diferente calidad. Entonces cuando hablan de una cerveza tipo Múnich, vamos a mirar cuál es el agua que tienen en Múnich. Yo hago un agua parecida a la de allá y mi cerveza es tipo Múnich. No es que se fue a Múnich, allá, y trajo una cerveza, una malta de Múnich. No, está haciendo referencia a la calidad del agua que se utilizó, que es similar a la región de Múnich en Alemania. Y siempre toman como referencia a Alemania. Alemania no fue la cuna de la cerveza, pero se volvieron los especialistas en cerveza. La gente se confunde. Ya cerveza existía en Egipto. En los tiempos antiguos ya existía cerveza en Egipto. Entonces no es que descubrieron la cerveza los alemanes. Lo que pasa fue que le pusieron más rigor a la fabricación de la cerveza. Sacaron ley de la pureza de la cerveza. Hicieron muchas cosas con la cerveza. Bueno, el triturado de arroz me da la misma vaina como lo muelo. Yo tengo que molerlo, es un grano y yo lo quiero moler. Ahí, porque ahí tiene almidón, como tiene almidón. Y la cebada tiene almidón, pero ojo que tiene una cáscara que yo la necesito, por eso el cuidado de la molienda. El molino del arroz, entre más cerca estén los rodillos, mejor, que me produzca solo harina, porque yo voy a extraer almidón. En la otra yo tengo una gama porque si solo saco harina en la malta, se me va a compactar, ¿sí? Como si, hágase la idea, como si fuera un barro de la tierra, tanto echarle agua se forma un barro que es difícil de desprender después. Entonces por eso no me interesa que quede muy fina. Empiezo a mirar
grueso, menos grueso, tal, y una partecita de fino. Ese es un control que se hace a la molienda. Por alguna parte dice por ahí, aquí se hace un análisis de tamizado en la molienda. Ya. Yo voy a hablar más de lo que dice ella, ojo. Por eso no repito esta vaina, los que no vinieron no sé. Tamizado para ir separando los huevos. Ese es un control. Eso es un control. Sí. Como un control. Bueno, ya teniendo la parte molida, voy a explicar un poquito aquí. Aunque hay dos compuestos químicos, dos granos que se mueven, yo no voy a representar dos moliendas, yo voy a hacer una sola molienda. Se mueve la materia prima. Lo que pasa es que de la molienda, usando una compuerta, me van a salir 3 flujos. Uno va a ser el arroz triturado. Y ya entienden el nombre de triturado de arroz. Aquí se llama arroz. Y ya aquí lo trituraron porque lo molieron. Triturado de arroz. ¿Eso se pasa por el mismo molino? Son molinos distintos, pero la operación se llama molienda. Estoy moliendo las materias primas. Aunque los equipos sean distintos, molino de arroz, molino de... me da la misma vaina. Porque yo estoy representando el proceso, no estoy representando equipos. Estoy representando operación unitaria molienda. Sí, pero para la descripción es distinta, porque yo tengo que describir que el Estoy moliendo materias primas. No, para el triturado de arroz. Recibí materias primas, molí materias primas. Al moler me sale triturado de arroz y ahí voy a lo que dice allá. Hay un 15% de la malta que yo muelo y hay un 85% que toman vías distintas. El siguiente proceso después de la molienda se llama gelatinización. Gelatinización. Y se hace en una olla llamada olla de crudos. Este es el equipo. Todo este proceso se lleva en un área llamada cocimiento, cocinas. Porque aquí se cocina, pareciera que ustedes tuvieran una cocina. Lo que pasa es que las ollas, unas son más grandes que esta sala. Una olla es más grande que esta sala. Y esa primera olla es la olla de cocción, se le llama olla de crudos. Ahí es donde ocurre el proceso de gelatinización. ¿En qué consiste el proceso de la gelatinización? Yo tomo ese grano que ya está molido, que lo recibí en la olla con agua y un agitador para formar una masa homogénea. Yo empiezo a elevarle la temperatura y ahí le dan una serie de temperaturas, 55, 56. Pero ahí usted está hablando del arroz. Estoy en la gelatinización, el arroz. Estoy hablando del arroz. Se recibe el arroz y se recibe el 15% de la malta. ¿Por qué? Porque recuerden que el arroz no tiene alfa-amilasa. Entonces necesito meter el alfa-amilasa. ¿Y se la meto de qué? De la cebada, que esa sí tiene alfa-amilasa. Por eso le echo un 15% de la cebada, para que le aporte la alfa-amilasa que requiere el triturado de arroz. Esa es la razón por la que le coloco 15%, ¿ya? Porque esa va a trabajar con el arroz. Entonces, estos dos señores entran a la gelatinización que ocurre en la olla de crudos. Ahí yo tengo un agua que está a una determinada temperatura, a 60 grados, y después empiezo a elevar la temperatura. La temperatura de gelatinización del arroz es de 77 grados. ¿En qué consiste la gelatinización? Consiste en un proceso en el cual el grano que ya yo molí de arroz empieza a absorber en su interior agua. Y con efecto de la temperatura se hincha. Hágase la idea usted comiendo poroto y se hinchó. Eso es lo que le pasa al grano. Empezó a absorber agua y
por efecto de la temperatura sufre un hinchazón hasta que ese grano revienta. ¿Y cómo revienta? Porque llega la alfa-amilasa y rompe las cadenas dobles que tienen los almidones para transformarlo en cadenas más sencillas que se llaman carbohidratos. ¿Ya? Y eso es lo que yo quiero. Yo no quiero almidón, yo quiero azúcar. Yo no quiero almidón, yo quiero azúcar. Pero no se rompieran si yo no le echara el 15% de esa alfa-amilasa. Y teniéndola ahí en 77 un determinado tiempo, mientras tanto, por eso es que es paralela, mientras tanto, este 85% se recibe en otra olla, que se llama la olla de mezcla, para que ocurra un proceso que se llama maceración. Hay otra olla, después de la de crudo, que se llama olla de mezcla. Y su nombre es con agua, sí, olla de masa, de mezcla. ¿Por qué se llama de mezcla o de masa? Porque se mezcla. Voy a mezclar la malta con el arroz, los voy a juntar, pero ya es un arroz que está gelatinizado, ya está en forma de carbohidratos de más baja densidad que la que yo tenía con el almidón. Entonces hay esto que está a 77 grados y el otro que lo llevo como a 72 grados, se juntan en un momento dado, se juntan los dos, por eso se llama olla de masa o de mezcla. Y en esta olla, en la de maceración, el proceso de maceración, Ese 85% es solo arroz. 85% es la cebada, La cebada. el triturado de arroz, todo va Ya. a la gelatinización, todo, más 15%. Bien. El otro todo cae en maceración. Por eso digo que es paralelo. Mientras esto está ocurriendo en esta olla, este está trabajando en otra olla. Y después se juntan. ¿Ya? En maceración se juntan. Cuando se juntan los dos, yo tengo que llevarlo a una temperatura especial, esa masa mezclada. La tengo que llevar a una temperatura de 76 grados Celsius, que se llama la temperatura de sacarificación. Es decir, conversión de todos los almidones en azúcares. Los almidones que ya pasaron a ser carbohidratos, yo los necesito todavía de más baja cadena molecular, que es el azúcar propiamente dicho. Entonces, en 76 grados es la temperatura en la cual trabaja la alfa-amilasa para destruir todos esos dobles enlaces y dejar azúcar. Entonces lo llevo a 76 grados. Aquí yo hago un nuevo control y es que voy a mirar que realmente toda esa masa que yo tengo en la olla de masa se haya convertido en azúcares. ¿Y cómo lo hago? Mediante una prueba que se llama la prueba de yodo. Y se llama así porque uso yodo. ¿Ya? Miren qué simpático. Se llama prueba de yodo porque se hace con yodo. Yo tomo una muestra de la olla en un crisol. ¿Sí saben lo que es un crisol, no? ¿Funden algo? No, en laboratorio un crisol es una, ¿cómo les explico? Como eso está a alta temperatura, es refractaria y tiene una serie de perforaciones. Hágase la idea, las mujeres, las vainas donde viene la pintura, con que ponen y se pintan los ojos, que tiene una superficie, se la van comiendo hasta que quede vacía. El crisol es vacío, entonces yo ahí echo la muestra y tiro una gotica de yodo. Si me da color violeta, todavía hay presencia de almidón y tengo que seguir macerando. No puedo continuar, todavía no se han convertido todos los almidones en azúcares. Si me da color amarillo, todos los almidones se convirtieron en azúcar, por lo tanto he terminado mi proceso de masas y empiezo a mandar esa masa al siguiente operación unitaria, que es la filtración. Allí
En la maceración lo que sale de ahí ya recibe el nombre de mosto. El mosto no es más entonces que una bebida azucarada. Como todos los almidones convirtieron en azúcar, eso es muy rico en azúcar. Dependiendo de la cerveza y de la receta de cerveza, yo controlo entonces la cantidad de azúcares mediante una medida que se llaman grados plato. En maceración yo mido los grados plato, se representan así, grados plato. Es algo similar, si ustedes han oído, algo similar a los grados Brix. Esto se usa en gaseosa, bebidas azucaradas, jugos, azúcar. Aquí yo que les dije que era un contenido de azúcar, pero en la cerveza se llaman grados platos. ¿Ya? Grados platos. Para que no pareciera que aquí estamos creando alcohol. ¿Sí? Entonces hablamos de grados platos. Pero es una medida de densidad. Mide cuántos kilogramos de azúcar tengo por un volumen determinado que yo estoy haciendo de mosto. Entonces esto me determina a mí el contenido de alcohol que va a tener la cerveza. Dependiendo de los grados platos, yo tengo el contenido de alcohol que va a tener la cerveza que estoy fabricando. Si yo quiero tener una cerveza de poco contenido de alcohol, pues hago un mosto de bajo contenido de azúcares para que no me salga tanto alcohol. Si yo quiero una cerveza de mucho contenido de alcohol, la tengo con alto contenido de azúcar, o sea, la tengo con gran cantidad de grados platos. Y yo controlo entonces, según mi receta, los grados platos que me dio la maceración. Entonces esta otra que se mide, es una medida de densidad. Recuerden que en esta unidad además ustedes van a determinar e investigar los equipos que utiliza la industria para controlar las operaciones unitarias. Y ya le hablamos del control o análisis de tamizado. Ahí hay un equipo para poder hacer eso. Ya hablamos de que se controlan temperaturas. Todos estos procesos son con temperaturas. Ahora, ¿de dónde viene la calefacción de esto? ¿De dónde viene? Pues todas estas ollas tienen encamisado tuberías de vapor y hay una transferencia, la mayoría de ellas son de cobre, porque el cobre genera alta transferencia de calor. Entonces, de una caldera yo traigo vapor, hay una camisa de vapor en la olla y la olla es calentada así. No es que la ponemos en un fogón de una resistencia, no, es con vapor de agua, ¿sí? Vapor sobrecalentado, el que se utiliza para calentar esto. Y todo esto está controlado. Entonces, con válvulas de seguridad que abren y cierran, no es que yo voy a cerrar una válvula a la mano, todo eso se maneja en sistemas computarizados. Cierra la válvula, abra la válvula, tire esto, tal, ahí me da la señal, porque tiene una termocupla que va midiendo la temperatura y a lo que da se cierra la válvula de vapor porque llegó la temperatura. Todo eso es manejado en consola. No es que nadie está allí probando con un termómetro cuánto se está haciendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo sé que están todas. Pero es lo que hay. Hay términos que no van a entender. Yo estudié 2 años cervecería, siendo ingeniero químico. Después fui ingeniero químico cervecero, ya me pusieron el apellido también, porque estudié 2 años cervecería química, química cervecera y química del agua. Porque el agua hay que tratarla especialmente para la cerveza. El agua depende de los minerales que tiene, ¿no? ¿Sí? El agua no puede tener hierro. Por ejemplo, no puede tener hierro. Porque el hierro da un sabor desagradable en el agua, que es el sabor a sangre. Como si tú te cortas y te chupas el dedo de sangre, ese sabor tan fuerte, ese tiene el agua, entonces no sirve para hacer cerveza. ¿La cloración también la miden? No puedo tener mucho cloro, claro. O sea, con la norma chilena. No, para cerveza no sirve la norma chilena, es
El agua que debe tener es baja de cloro porque el cloro forma clorofenoles y es un sabor indeseable en la cerveza. Entonces, fuera cloro, nada de cloro. Nada de cloro. Entonces hay filtros de carbón activados para retirar color y para retirar cloro. Ya, no quiero ni colores, ni sabores, ni olores en el agua. Entonces le quito cloro porque hay un compuesto que tiene la cerveza que es el fenol y forma clorofenoles. Y los clorofenoles, al saborear una cerveza que contiene clorofenol, es lo más asqueroso que hay. Hágase la idea, usted va al dentista, esa amalgama que ponen y tal, eso así saborea la cerveza, con el sabor fenólico. Entonces no se quiere, no se requiere. Por eso cloro, nada de cloro. Bueno, ya sabiendo yo que todo tengo convertido, yo traspaso toda esa masa a la filtración del mosto. Aquí ese mosto, que ya es rico en azúcares, tiene una particularidad. Te lo ve y se ve negro. Todavía no tiene el color que debe tener la cerveza, se ve negro. Por eso pasa por un proceso de filtración, pero esta filtración es natural. ¿Por qué se ve negro? Porque dentro de ella van las cáscaras, ¿sí? Van las cáscaras del grano. Entonces yo voy a una olla de filtración que tiene una particularidad, tiene doble fondo. Como para que lo entiendan en términos más populares, es como una maleta doble fondo, que una lleva la droga y la otra tapa y va la ropa. Sí, nadie sabe lo que hay ahí, a menos que pase por las cámaras. Aquí también pasa lo mismo. Hay un fondo que no es el fondo verdadero. Es un fondo falso, que tiene una particularidad, tiene una serie de ranuras. Pequeñitas ranuras, para que solo pase líquido y no pase la cáscara, que es un sólido. Por diferencia de densidad, la cáscara se va al fondo y el líquido queda arriba. ¿Y qué es lo que hace el líquido? Empieza a pasar por intermedio de las cáscaras, que son retenidas en el fondo falso. En el fondo falso y en el fondo verdadero va el líquido del mosto y ya sale con un color amarillo brillante. Todas las impurezas y el color se queda en esa cáscara, que por eso la protegí. Por eso no quería que se partiera, porque si se parte se me va por las hendidas del fondo también. No quería que se partiera porque va a cumplir un papel de lecho filtrante. Bueno, ustedes me siguen ahí. Yo no necesito ese blanco papel para hablar. Ustedes me siguen, ustedes tienen el papel. El papel es con ustedes. La filtración. Una vez retenido ese líquido, que ya pasa brillante, él va cayendo en otra olla que está en un nivel más abajo que la olla de maceración, para que por gravedad vaya pasando a la siguiente olla, que es la olla de cocción, porque la siguiente etapa se llama cocción, la cocción del mosto. Esta cáscara absorbe mucho líquido de mosto, y entonces yo quiero recuperar toda mi materia prima, queda embebida en esta cáscara, queda embebida el mosto. Entonces yo utilizo algo que se llama agua de segunda filtración para lavar ese lecho filtrante y recuperar más azúcares que están embebidas ahí. Usted tiene un agua de azúcar, la pasa a otro lado y le queda todavía en la olla, entonces usted la enjuaga con agua para recuperar el azúcar que quedó ahí en el fondo, la sigue y sigue limpiando y sigue hasta que retira todo el azúcar. Es decir, se lavan las cáscaras para recuperar el azúcar que todavía está embebido, porque por ahí pasó el mosto, entonces queda azúcar embebida. Eso se llama agua de segunda filtración y debe tener una temperatura de 76 grados. Lo mismo, no quiero romper la temperatura de sacarificación que yo tenía. Y con eso lavo y se dice que obtengo el mosto de segunda filtración, ¿ya? Porque estoy ahora lavando las cáscaras. Después que yo haga esto, de la olla de filtración se retuvo en el falso fondo las cáscaras de la malta, pero eso no se bota, es un subproducto, ¿ya? Por un lado me sale el mosto filtrado y por el otro lado salen las cáscaras que reciben un nombre especial, se llama afrecho.
Profe, el mosto filtrado es extracto concentrado, ¿no? Es concentrado. Es concentrado. Se llama frecho. Esas son las cáscaras. Así como en la uva se llama orujo, en la cerveza se llama afrecho. Pero no es más que las cáscaras. El afrecho. Este afrecho es muy rico en proteínas. Porque la malta, la cebada malteada, tiene proteínas. Pero que no son deseables en la cerveza. Porque cuando precipitan, tienen dos formas de precipitar, a altas temperaturas y a bajas temperaturas. Cuando precipita, genera una sustancia que es como negruzca, como si estuviera sucia la cerveza. Entonces, por muy borracho que uno esté, a nadie lo va a convencer de que está tomando proteína y dice, esta vaina está sucia. Y él no va a decir, no tiene que llegar un cervecero, eso no es suciedad, eso es proteína. Entonces es mejor quitarse. Y para eso uno tiene dos formas de quitarla. En la olla de cocción precipitan las proteínas en calientes a 100 grados Celsius. Y la otra es en maduración a 0 grados, también precipitan las proteínas. Por eso, porque yo no puedo convencer a nadie de que está tomando proteína, por su aspecto, que es un velo como negruzco dentro del líquido. Cuando eso se presenta es porque hubo una falla o en la cocción con la temperatura o en la maduración con la temperatura a 0 grados y no precipitó la proteína y ya precipita en la botella envasada. Y entonces se producen reclamos por ese velo que se ve allí, que uno lo va a mirar en el microscopio y son proteínas que no precipitaron donde debían haber precipitado. Eso fue un paréntesis. El afrecho entonces se manda, un subproceso, se manda a secar porque se descompone porque está húmedo. Esto sirve para alimento de animales. Lo pelean mucho los ganaderos. Hace que las vacas generen bastante leche por la proteína que tienen. Lo mismo que para la alimentación de cerdo. Entonces, como se producen toneladas de afrecho, porque la fabricación es 24 horas, 365 días al año, entonces demasiada cantidad, entonces yo lo que tengo que hacer es, para que no se descomponga, lo paso por un tambor que tiene alta temperatura, lo seco y lo embolso y lo guardo y lo almaceno y ahí me lo compra la gente. Es tanta la cantidad de afrecho que dicen que el afrecho paga la nómina de la cervecería, solo el afrecho, y todavía no vendió cerveza, solo el afrecho. También este afrecho es utilizado para producir, uno de los componentes para producir alimentos de animales. O le echo todo, o lo vendo a industrias que usan parte de este, más otros componentes para hacer alimentos para animales. Seguimos con el mosto. Ya después todo ese mosto llega a la cocción. En la cocción yo elevo la temperatura hasta llevarla a los 100 grados Celsius. Allí lo que yo busco es lograr dos cosas. Uno, lograr la estabilidad microbiológica del mosto. El azúcar es un compuesto que agrada a los microorganismos y lo descomponen fácilmente. Usted deje algo destapado con azúcar y después lo va a probar y se acidificó. Le cayeron organismos que están en el medio ambiente y ven, oh, estamos de fiesta, un asado, ¿sí? ¡Pum! Y cayeron a comer. Eso es lo que hacen con el azúcar los microorganismos. Y se alimentan del azúcar y producen lactobacilos, que son ácidos, son acidez, que es lo que tú pruebas, uy, esto se descompuso, está fermentado. Es la palabra que usa uno, esto está fermentado. Ya le cayeron microorganismos y se alimentaron del azúcar y descompusieron el producto que estaba ahí. Entonces, para que eso no suceda, yo la someto a un tratamiento térmico a 100 grados. Y con eso elimino cualquier tipo de microorganismo que esté presente, no va a seguir creciendo en ese mosto. Y el segundo objetivo es que a esa temperatura es que yo puedo solubilizar el lúpulo. El lúpulo es la sustancia que le da amargo a la cerveza. Es el amargo de la cerveza, lo da el lúpulo y se agrega en cocción.
a los últimos 10 minutos o 5 minutos antes de terminar la cocción, yo disuelvo el lúpulo. ¿Por qué no lo hago antes? Porque necesito que esté a 100 grados. Porque a menor grado no se disuelve. Y es más, a 100 grados todavía falta parte que no se disuelve. ¿Y de dónde sacó el lúpulo? El lúpulo es una materia prima que tiene una particularidad. Hay una cosecha en el año nomás. Solo hay una cosecha en el año. Y de esa planta que se llama lúpulo, yo tomo la lupulina, que es la flor de esa planta, y esa es la que yo uso aquí. Es un producto que se da especialmente en Europa por sus condiciones climáticas. No se da mucho a nivel latinoamericano, solo en Europa y parte de Estados Unidos. Se vende en mercado de futuro, es decir, antes que esté la plantación yo tengo que comprar y compro la producción para todo el año de mi producción. O sea, no me puedo equivocar en cuánto voy a producir yo en el año porque no voy a encontrar lúpulo. O sea, o lo compro todo cuando lo tengo que comprar o me quedo sin lúpulo y no puedo hacer cerveza. Entonces las empresas siempre están llenas. Es un compuesto que necesita estar en frío porque se oxida y pierde grados de amargo. Entonces para yo no tener el problema de que mi amargo no se dé, entonces yo lo almaceno a 0 grados en las cavas de maduración y fermentación de la misma cervecería para que no se descomponga mi lúpulo. Ese lúpulo lo agrego ahí entonces y una vez terminado el proceso de cocción ahí se evapora más o menos un 7% del líquido. Entonces ahí hay vapor, entonces ahí hay una salida no deseada, hay emisión atmosférica, ¿sí? Vapor de agua que sale en la cocción. Después de la cocción, yo voy a pasar a un proceso que lo hace otra olla que se llama sedimentación. La olla se llama sedimentación o Whirlpool. ¿Por qué recibe el nombre de Whirlpool? El proceso de Whirlpool es un proceso en el cual yo pongo a girar cualquier cosa en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj vienen así. Normalmente así como circula, yo lo hago circular en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. ¿Cuál es la finalidad? Que se forme una turbulencia y me deje las proteínas que precipitaron en caliente más el lúpulo que no solubilizó, forman un cono en el fondo de la olla de sedimentación. Ese cono, así como el afrecho, es un subproducto y se llama trup. El trup es un cono que sale allí y usted no lo desprende fácilmente. Fue tanta la aceleración inversa que le dio el efecto centrífugas por el Whirlpool, en sentido contrario, que no lo mueve nadie ese cono de ahí. O sea que después que yo retire el mosto, el cono no se va a destruir, queda fijo allí. Por eso es que se hace en sentido contrario a las manecillas del reloj. Porque el bombeo después en forma natural y no se sale, no se destruye ese cono de trup. Ese trup se mezcla junto con un agua de enjuague y se vende como un líquido para alimento de ganado. Ya, es como la gaseosa que nosotros nos tomamos para las vacas y toman eso en vez de tomar agua sola. Entonces, si están viendo, nada se pierde, todo lo venden, porque se vende. En esa sedimentación se da un descanso entre 8 y 10 minutos de sedimentación, de descanso, antes de pasar al siguiente proceso, que es el proceso de enfriamiento. ¿Por qué se enfría el mosto? El mosto se enfría porque la levadura, que es la que va a hacer la fermentación, es un ser vivo, es un hongo que se alimenta de azúcar y en su metabolismo, por su pared molecular, sale CO2, respiran igual que nosotros, y sale alcohol. Ese es el que produce el alcohol, la levadura. En su metabolismo, él toma azúcar y saca alcohol, que es lo que yo quiero. La levadura tiene 2 etapas.
una aeróbica y una anaeróbica. En la fase aeróbica, la levadura se multiplica. Hay presencia de oxígeno que yo mismo le agrego. Yo le agrego oxígeno en el enfriamiento. Le agrego como 10 partes por millón de oxígeno. Y yo agrego levadura. Esa cantidad de levadura que yo agregue se multiplica por 4 por el proceso de mitosis, ¿sí? División celular que ocurre en la levadura. Una produce 2, una se divide en 2, la otra se divide en 2. Es decir, haciéndolo más entendible, cuando hay oxígeno, las levaduras hacen como cuando la gente toma bebida energética, tan loca la levadura, y empiezan a procrearse una con la otra, y somos el doble, tienen hijo, pero cuando se le acaba el oxígeno, se le acabó el efecto de la energética. Entonces, ¿a qué se dedican? Oye, ya pasó la fiesta, tengo hambre, ¿sí? Es lo que le pasa a uno después de haber carreteado, tengo hambre. Empiezan a comen azúcar y botan alcohol. Eso es lo que ocurre en términos así, como para que entiendan lo que está ocurriendo ahí. Entonces, cuando yo acabo el proceso de fermentación, ¿qué es lo que pasa? Yo metí un poquito de levadura y ahora tengo 4 veces la levadura. Por lo tanto, yo controlo la cantidad de levadura que quiero echar, porque yo soy una fábrica de cerveza, no de levadura. Yo no quiero fabricar levadura, yo quiero fabricar cerveza. Y entre más levadura salga, si me equivoco en la dosificación de levadura, voy a obtener menos cerveza, porque ellas se están alimentando y se están procreando más. ¿Y qué es lo que hacen? Se alimentan de mi mosto. Entonces me van a generar menos cerveza. Por lo tanto, la dosificación de levadura se controla de acuerdo a los hectolitos que voy a producir yo, y tiene un detalle especial. La levadura a mí me dura 5 ciclos, o sea que yo la saco de aquí, como tuve 4, ya no tengo que comprar más levadura. Esa misma levadura la puedo usar hasta por 5 veces. Se llaman 5 veces y después se desecha. Se desecha entre comillas. Es un subproducto que se seca y se vende para producir comida de animales. Se seca y se vende para la producción de levadura para pan. Se seca y se vende como alimento. Y esa es la levadura que ustedes ven por todos lados, y también está en la producción de alimentos para animales. ¿Ya? Ese tipo de levadura. ¿Qué ocurre en el enfriamiento? Entonces, yo bajo la temperatura, y dependiendo del tipo de cerveza que yo haga, si es tipo lager o tipo ale, yo voy a enfriar a una determinada temperatura. La tipo ale yo puedo enfriar hasta entre 18 y 25 grados. La otra entre 11 y 14 grados. La lager. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Me determina el tipo de cerveza, el tipo de levadura que yo uso. Esta es una fermentación de fondo y esta es una fermentación de superficie. Las cervezas artesanales todas se hacen tipo ale. La fermentación es muy rápida. Cuando es a alta temperatura, la fermentación es rápida. Me demora 3 o 4 días. Cuando es tipo lager, es más larga, 7 días de fermentación. ¿Por qué todas las artesanales son tipo ale? Porque por ser un producto artesanal, yo no tengo 28 tanques ni 200 tanques, tengo uno. Entonces tengo que desocuparlo rápido. Por eso fermento ale, porque dura 3 días, 4 días la fermentación y chao. No me tengo que esperar 7 días. Ya a los 4 días la tengo desocupada y hago otra. A los 4 días la tengo desocupada, que en vez de 7 no sería muy próspero para el artesano hacer cerveza tipo lager. Las cervecerías sí, porque tienen un cementerio de tanques para producir. La fermentación, entonces, como les dije, allí se va produciendo el alcohol de manera sistemática, la levadura se va alimentando. Hay un compuesto que cuando yo quiero acelerar la fermentación me dure poco tiempo, yo a la levadura en cocina le agrego un compuesto químico llamado zinc. El zinc, ese zinc de la tabla periódica, ese mismo, se lo agrego. Y eso es un Viagra para la levadura. ¿Sí? Se acelera con ese y fermenta rápido. Cuando quiero desocupar tanques rápido, le agrego
un estimulante que se llama el zinc, le facilita la fermentación. Después que yo termino de fermentar, que pasan esos 7 días, yo paso al proceso de maduración. En la maduración yo bajo la temperatura, que la tenía como en 14, 11 o 25, dependiendo del tipo de cerveza que tenía, la bajo a 0 menos 1 grado. La cerveza no se congela a 0 ni a menos 1 grado, se congela a menos 4 grados. ¿Ya? Entonces por eso puedo bajar esas temperaturas tan bajas, menos 1, menos 2 y no pasa nada. ¿Por qué no se congela? Porque hay alcohol, ¿sí? Y el alcohol tiene otra temperatura para congelarse. Cuando está en maduración, yo lo que quiero es mi cerveza, a lo que sale de fermentación ya es cerveza, pero se le pone el apellido de cerveza verde. Es verde porque le falta madurar. Por eso es que la siguiente etapa se llama maduración, y la maduración es lograr el mejor aroma para la cerveza, bouquet de la cerveza. En la fermentación se produce una serie de productos químicos orgánicos, sulfurados, tienen el azufre presente, que son de mal olor. Por eso es que yo tengo que madurarla para eliminar esos olores que son volátiles. Y lo hago a baja temperatura, se desprenden esos olores. Y ya me da el bouquet normal de la cerveza pasado unos 5 días de maduración, más o menos, entre 5 y 6 días de maduración. Y ahí tengo una cerveza que está lista para el siguiente proceso, que es la filtración. En la filtración, como lo dijiste tú, la cerveza estaba concentrada. En la filtración yo la diluyo. Es decir, la tengo a muy alto contenido de alcohol, y el negocio no es que se me emborrachen con una cerveza. Yo quiero que compren 1 caja, 2 cajas, 3 cajas. Entonces le echo agua para que baje el alcohol, lo pongo como a 4, 5, 5, y no la dejo como a 11, 12, 13 grados como estaba, porque si no se me emborracha con uno y no es negocio. Me pago y ya se fue borracho este man, no sirve, el negocio no sirve. Hay que darle dosificado el alcohol para que se tome 1 caja, 2 cajas, 3 cajas, ¿sí? Ahí es donde está el negocio. ¿Eso le cambia el sabor? No le cambia el sabor. ¿Por qué? Porque no es cualquier agua que yo uso, es un agua carbonatada desaireada. 0 aire. El enemigo número 1 de la cerveza es el oxígeno. La cerveza no puede tomar oxígeno porque le daña la vida útil de la cerveza. O sea, la descompone, le da un sabor oxidado, como si estuvieras comiendo papel húmedo. Es el sabor que le queda a esa cerveza. Entonces se descompone rápidamente, se oxida. Esto sabe feo. La cerveza tuvo mucha entrada de oxígeno. Por eso cuando ustedes tapan una cerveza, lo primero es que sale un humito como blanco. En esa cámara que no tiene líquido, uno agrega CO2 para que proteja. Ese CO2 protege a la cerveza de que no entre aire, porque el CO2 es más pesado que el aire y desaloja el aire. Por eso es que cuando usted destapa una cerveza y no se siente eso, la cerveza va a estar mala. Quiere decir que perdió su protección, que era la cámara de CO2 que tiene en la parte que no es líquido. ¿El sello al vacío o algo así? Es más o menos como el sello al vacío, pero aquí es el sello con CO2. Sí. En la filtración, entonces yo diluyo la cerveza, y dependiendo del tipo de cerveza y los grados de alcohol que quiera tener, le echo más o menos agua, ¿sí? Ya teniéndola filtrada, yo la almaceno. Yo la almaceno en unos tanques que son los que alimentan, que se llaman los tanques de contrapresión, porque la cerveza se contrapresiona, precisamente para que no le entre oxígeno. La contrapresiono. A alta presión no va a entrarle nada. Y ya está lista ahí para irse para el envase, para ser envasada. Y aquí va, se acaban las 2 lines que le acabo de decir, entre otras cosas. Me voy para la tercera line. La primera line ocurre en la cocina, todo lo caliente. La segunda line ocurre en las cavas, todo lo frío. Y hay un tercer line que es el envasado.
un sitio que se llama cocina, todo lo caliente, recepción de materia prima, todo, hasta que la enfrío y lo mando para las cavas. Fermentación, maduración, filtración y después baja para el envase, tercer line. ¿Qué pasa en el envase? Y este lo hace un poquito más rápido. El envase tiene un diseño que es un diseño como en U. Ya, entonces voy a pintar una U inversa. Este diseño es especial porque tiene una particularidad. Lo que sale de un proceso ingresa a otro que es como un espejo que hace lo contrario. Este proceso empieza con un depaletizado. ¿Qué es depaletizar? Esta cerveza que nosotros estamos trabajando aquí es una cerveza retornable, es decir, que el envase se usa muchas veces. Va, se lo toman, viene vacío, va, se lo toman, viene vacío, va, se lo toman, viene vacío. Entonces mis procesos para facilitar la carga los unitarizo. ¿Qué es unitarizar algo? Hombre, yo produzco una botellita, pero llevo una botella, 2 botellas, 3 botellas, ya no puedo llevar botellas, mejor la meto en una caja. Y en una caja llevo 30 botellas a la vez, pero nada más puedo coger 2 cajas, 3 cajas, ya no puedo con el peso de las cajas. Entonces, ¿qué hago? Mejor esas cajas las pongo en un pallet. Y pongo en un pallet 72 cajas y ya las puedo manipular con un montacarga y lo manejo más fácilmente. Entonces, estas cervezas vacías, vamos a empezar el proceso, vienen en un pallet 72 cajas. En un pallet vienen 72 cajas. ¿Qué hace esta máquina? La depaletizadora. Separa los pallets con las cajas. Entonces, cuando entra los pallets a esta máquina viene y separa un flujo. Por aquí corren los pallets. Los pallets en la plataforma de madera. Y salen aquí cajas con botellas vacías. Entonces al mismo tiempo se da, ojo, mira lo que digo, al mismo tiempo. ¿Qué significa eso en Visaya, al mismo tiempo? Por aquí circulan cajas y por aquí circulan pallets. ¿Qué significa eso en Visaya? ¿Con qué tipo de compuerta? Te estoy diciendo al mismo tiempo. Una compuerta paralela, ocurre al mismo tiempo, paralela. Esos pallets que están aquí vienen para una máquina que hace lo contrario de esta, para el paletizado. Aquí vienen cajas llenas. Aquí van cajas con botellas vacías. Acaban de venir el proceso, van vacías. Aquí ya vienen cajas que salen del proceso, ya vienen llenas de cerveza. Y viene esta máquina, se alimenta de este pallet y empieza a colocar cajas llenas ahí, las paletiza hasta tener 72. Y salen para almacenamiento. Son encontradas, por eso van a entenderme lo de U. Estas cajas vacías llegan a otro proceso que se llama desempacado. ¿Qué es el desempacado? Toma las botellas y las saca de la caja. Y la caja sin botella, las manda para otro proceso aquí que se llama empacado. ¿Qué hace el empacado? Aquí vienen botellas con cerveza, las toma una máquina y las mete en estas cajas que ya no tienen botella. Se van para acá para que las paleticen. Miren que hacen la operación inversa.
Una desocupa, la otra llena. Una separa y la otra junta. Están haciendo operaciones distintas y se alimentan de lo mismo. El que desocupa aquí se viene para acá, el que se desocupa aquí se viene para acá. ¿Sí? Va circulando. Todo esto es importante para el dibujo, lo que estoy explicando. ¿Qué hace la desempacadora? Entonces aquí dan botellas vacías pero sucias. Recuerden que hay que ponerle nombre a las líneas, lo que sale en la línea, porque por aquí van saliendo cada 100 botellas, por aquí van saliendo botellas sucias. Vienen de la calle, están sucias, por lo tanto vienen a un proceso de lavado. En el lavado se utiliza soda cáustica, NaOH, que es el detergente para lavar la botella. Y este detergente se somete a temperaturas altas, no superiores a 70 grados porque pueden partir el vidrio. Y a bajas concentraciones, lo máximo es 3%. La lavadora es una máquina que está compuesta por varios estanques. Esta lavadora tiene una cadena que se mueve a lo largo de toda la máquina, y esta cadena es especial, tiene unos bolsillos. En los bolsillos entra la botella. Y esta botella hace este movimiento. Circula por unos engranajes que lo conducen, ingresa al tanque. Cuando va saliendo, como está boca arriba, se llena de esta solución. Y al dar otra vuelta en el aire, bota el líquido. Y se llena y bota el líquido, y se llena y bota el líquido. Es como si yo la estuviera enjuagando, pero lo hace una máquina. Y en vez de estar echándole usted jabón, detergente y toma ¿cómo es? Con que lavan los teteros, el churrusco con que lavan los teteros, eso es lo que hace una frotación hidráulica en llenar y desocupar. Hace una frotación hidráulica. Y como es alta temperatura este detergente, la botella limpia, queda totalmente limpia. Hay un riesgo de que me quede residuo de soda cáustica, porque eso quemaría las vías respiratorias del que se tome una cerveza con soda cáustica. Por lo tanto, en la lavadora hay un control. Al terminar la lavadora, yo tomo una muestra y le hago la prueba de la fenolftaleína. ¿En qué consiste esa prueba? Hay un compuesto químico, un indicador llamado fenolftaleína, al cual yo le agrego una gota, y si esta me da color rojo intenso, significa que hay soda cáustica. Por lo tanto, esa botella no quedó bien lavada y se ingresa nuevamente a la lavadora. Sale la lavadora y se vuelve a ingresar la lavadora. Y si sí sale bien la prueba, es decir, que no me da ningún color, sigue al siguiente proceso, que es la inspección electrónica. Una inspección electrónica. ¿En qué consiste la inspección electrónica? Hay un equipo que funciona con rayos X, que la botella pasa a larga velocidad y él va tomando fotos. ¿Cuál es la idea? Oye, si la botella ya quedó lavada, ¿cuál es la idea? Que como se trata de alcohol, cuando la gente está borracha hace locura. Arranca la etiqueta y la mete entre la botella, el bombillín que le llaman aquí, allá le llaman pitillo, también hacen nudito y pum, lo meten, doblan la tapa y la meten adentro, y después esa vaina para sacarla es jodido, porque es como un embudo, para sacarla es con problemas. Mira que no haya ningún objeto extraño. Botellas que tengan objetos extraños las saca y las elimina. Se van para un reciclaje, se rompe ese vidrio y se hace nueva botella con ella. Ya no se puede hacer nada. Además, como estas botellas las destapan, en una de esas se le parte una parte al anillo del... Aquí yo sé que esa palabra no se puede decir, en el pico de la botella. ¿Sí?
¿Y cómo es? Y esa botella no serviría. El que se fuera a tomar la próxima vez se corta el labio. Entonces esto mira, oye, el anillo está incompleto, saca la botella, no sirve. Tiene una fisura, saca la botella. Eso es lo que hace la inspección electrónica. Retira botella. Botella que retira la inspección electrónica es botella que se va para reciclaje. Subproceso, ¿ya? Botella que sale ahí, un subproceso, va para un reciclaje. No se pierde nada, se vuelve a hacer botella con ella. Después de la inspección electrónica estoy garantizado que la botella está lista. Si está lista, ya le puedo echar cerveza. Entonces el siguiente proceso es el envasado. Como yo dije que el enemigo de la cerveza es el oxígeno, aquí hay una bomba de vacío que trabaja con una presión entre menos 0,8 y menos 0,9 psi de presión. Succiona. La botella está vacía, le succiona todo el oxígeno. Cuando no hay oxígeno, entra el líquido. Después que termina de entrar el líquido, hace una inyección de CO2 y tapa, para que no entre aire, y tapa inmediatamente. O sea que aquí entra la cerveza que viene de filtración, llega aquí. Aquí venía botella vacía, entra el líquido y ya sale botella llena. Ya aquí están las botellas llenas. Aquí salen botellas limpias. Estas botellas llenas pasan a un siguiente proceso, que es el proceso de pasteurización. ¿Qué es lo que hace la pasteurización? Le establece la vida útil del producto. Le hago un tratamiento microbiológico porque me pudo haber quedado levadura. Recuerden que yo hice levadura y levadura es un microorganismo. Y a pesar de que yo filtré la cerveza, yo hice una filtración de cerveza, ya de cerveza, no de mosto, hay una filtración de cerveza también. Me pudo haber quedado algún residuo de levadura. Y además les dije que aquí quedan azúcares que no fermentaron. No todo el azúcar yo garantizo que fermentó. Entonces tengo que hacer un tratamiento para que los microorganismos no se alimenten de ese azúcar. Y la pasteurizo. Aquí controlo unas variables. UP, que son unidades de pasteurización. Y la otra variable que controlo es tiempo. Estas unidades de pasteurización más o menos deben estar entre 8 y 10 UP. Y para lograr eso, yo debo tener entre 8 y 10 minutos a 60 grados Celsius. Eso obedece a una fórmula que no es la idea que se la dé. Una unidad de pasteurización es igual a E elevado a la T menos 60 multiplicado por T. ¿Sí? De ahí es donde viene eso. Pero no lo voy a confundir con esa vaina. Y no voy a chicañar este man cómo sabe, cómo se envuelve en esa vaina. No quiero que sea que dame lujo con esa vaina. Pero se lo puedo escribir. Esa es la forma. Si esto es 60, 60 menos 60 es 0, todo número elevado a la 0 da 1 multiplicado por el tiempo. Si es 8, tengo 8 unidades de pasteurización. Si es 10, tengo 10 unidades de pasteurización. Si es 9, tengo 9 unidades de pasteurización. Y cumpliría con la UP. ¿Sí? De ahí es donde viene la fórmula para el cálculo. Si me paso de 60, tengo muchas más. Pero se me daña el sabor de la cerveza. Queda como agua hervida, como sabe a hervido. Entonces se pierde el sabor de la cerveza. Por eso lo controlo. Este es un punto de control crítico. No me puedo pasar de unidades de pasteurización. Y para eso se usa un equipo. Recuerden que aquí todas estas vainas que uno mide tienen que tener equipos. Que es la parte nueva de este. ¿Qué equipos utiliza el proceso para?
temperatura, ya hablamos de termocupla, ya hablamos de sensores de temperatura, estamos hablando de con grados platos de un densitómetro, estamos hablando aquí de un termógrafo viajero que viaja con la cerveza para saber cuántas unidades tomó. Bueno, después que está pasteurizada, pasa el siguiente proceso, que es identificar la cerveza, el etiquetado. Yo identifico la cerveza con dos cosas. Cuando estoy envasando con la tapa dice el producto que es y falta después arroparla con la etiqueta que dice qué cerveza es. El etiquetado. Y una vez etiquetado, se empaca y se paletiza y se almacena y chao. Ese es el proceso. ¿Listo? Ya me cansé. Fue bueno recordar es vivir. El lunes, ¿no? ¿No? Saludos No sé. Estoy preguntando. Saludos para YouTube, para YouTube. No sé, yo cambié la fecha, no me acuerdo. Mañana te digo el proceso y te lo entrego dibujado.